Bueno, excelente. Buenos días, buenas tardes para aquellos que están en Europa y en otras partes del mundo. Le habla César Trabanco de Global Chamber. Hoy nos toca hacer un webinar en asociación, en colaboración con la Red Española de Negocios. Y vamos a estar, de hecho, hoy es el primero de una serie de 2 webinars que llamamos Oportunidades para Crecer Empresas Post-COVID. Entonces la idea es hemos juntado un grupo de especialistas, de expertos en la materia que nos van a estar hablando de diferentes partes de América Latina. Estaremos tocando temas en cuanto a ayudas públicas que se han facilitado para negocios, financiamientos, aplazamiento de impuestos, apadrinamiento de empresas, oportunidades inmediatas de inversión. Entonces estaremos tocando en estos 2 días todos estos temas junto nuevamente a la Red Internacional de Negocios, el capítulo de España, y a José Pajares de Pajares y Asociados. Quiero presentarles a José Pajares, quien es el colaborador y quien ha estado a cargo de ayudarnos a poner este evento y a invitar a los panelistas. Entonces, José, muchas gracias y con mucho gusto te cedo la palabra. Buenos días y buenas tardes en España. Muchas gracias Global Chamber y a ti en particular, en nombre de Global Chamber, César, por darnos la oportunidad de celebrar este webinar o esta charla entre amigos de una parte del derecho que creo que va a generar y está generando no solo situaciones de insolvencia, sino oportunidades reales, puntuales y creo que importantes de negocios. Quiero dar las gracias, y lo voy a hacer genéricamente, a los panelistas que van a intervenir, porque en el mismo instante que les propuse a participar, se mostraron dispuestos y han hecho, evidentemente, esfuerzos para, dentro de su agenda, encontrar un hueco que no es tan fácil para impartirnos su docencia, porque lo que pretendemos, o por lo menos me encantaría a mí, es que nos enseñaran la parte que evidentemente no conocemos los demás. Entonces, sin más, voy a empezar a presentar concretamente a cada uno de los panelistas. El primero en intervenir, Javier, buenos días allí en Buenos Aires, muchas gracias por estar con nosotros. Javier Armando Lorente es un abogado de ejercicio en Buenos Aires, un magnífico abogado en el derecho de insolvencia, es además profesor de la universidad, creo que lo es tanto en grado como en posgrado y bueno, ha sido autor de muchísimos libros, muchísimos artículos y está en todos los foros del mundo de la insolvencia donde nos queramos mover y además con una visión práctica realmente importante. Lo bueno que tiene Javier es que tiene una práctica argentina que siempre ha ido por delante de la ley concursal y una teoría no solamente argentina, sino mundial y particularmente norteamericana para esa aplicación práctica. Por tanto, Javier, reitero el agradecimiento de todos, también en la parte que es de la Red Española de Negocios y de Global Chamber, y te cedo el uso de la palabra para que, por favor, nos enseñes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes para los que están del otro lado del Atlántico. Gracias a Global Chambers por la oportunidad de participar en este webinar y fundamentalmente muchas gracias a José por la invitación. Es siempre un verdadero placer compartir con él y con otros amigos, nuevos o viejos amigos, estas charlas para comentar, digamos, un fenómeno inusitado que es las secuelas que va a dejar en materia de derecho concursal la insolpandemia o el corona crash. No, por supuesto, no quiero perder ni un minuto en explicar el impacto que ha tenido el COVID-19 en el funcionamiento de las economías a nivel mundial. Lo que me propongo es segmentar estos 10 minutos que les pienso robar en 3 partes. En primer lugar, explicar, y no va a ser ningún tipo de actitud novedosa, cuáles fueron las medidas económicas adoptadas por el gobierno argentino para enfrentar el COVID-19. El segundo aspecto es crítico respecto de qué fue lo que no hizo el gobierno argentino
para enfrentar el COVID-19? Y en tercer lugar, ¿qué deja estos dos primeros segmentos en materia de oportunidades vinculadas con activos en distress assets en procesos concursales? A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y por consecuencia en Puerto Rico y lo que ocurrió en España y en el resto de Europa, la Argentina no tuvo la capacidad de imponer o bajar al mercado grandes cantidades de dinero. Los billones de dólares o los billones de euros que fueron aplicados en Estados Unidos y en Europa para rescatar la economía, la Argentina no pudo hacer eso, obviamente porque venía de 6 años de estancamiento económico y 2 años de, de retroceso económico. Por lo tanto, la primera solución, que era inyectar grandes cantidades de dinero en el mercado, no era viable. Entonces, había dos posibilidades y lamentablemente se implementaron de modo ligeramente contradictorio. Por un lado, proteger a los consumidores, defender el consumo, y por el otro, defender a las pequeñas y medianas empresas. Descarto a las grandes empresas porque las grandes empresas en Argentina y en casi todos los países del mundo son too big to fail. Es decir, que de algún modo u otro encuentran la solución a sus problemas de crisis, aún frente a una crisis global y pandémica. Pero bueno, ¿cuáles fueron las medidas que adoptó rápidamente? Bueno, se dio un bono llamado ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, dependiendo de qué momento tomemos esto, rondaba los $100 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y beneficiarios de otros planes sociales. Se inyectó un poco de dinero a los consumidores. También se le dieron bonos a los sectores más vulnerables. Se suspendieron el cierre de las cuentas bancarias, permitiéndole a las personas seguir operando en el mercado bancario. Se extendió el plazo para presentar cheques. Esto tuvo que ver concretamente con simultáneamente con varios países de Latinoamérica. Allá por el mes de marzo del 2020, hubo una paralización completa de la actividad. Hoy está claro que, al menos en Argentina y probablemente en Colombia, que tuvo más o menos la misma situación, fue un poco anticipado parar la economía en marzo del 2020. Otros países, también en Latinoamérica, que ignoraron esas medidas sanitarias, han tenido resultados en materia de infecciones y de fallecimientos parecidos. Es decir, que la Argentina pareciera que se apresuró a parar la economía, y como paró la economía, dejó de funcionar el sistema bancario, entonces se extendieron el plazo para presentar los cheques. Se dispuso refinanciación automática de deudas con tarjetas de crédito. Se suspendieron los desalojos, se prorrogaron los contratos de alquiler, se suspendieron temporariamente los cortes de servicios públicos por falta de pago. Bueno, estas son todas medidas vinculadas con la protección de los consumidores, del público en general. Pero en materia de protección de las empresas hubo apenas algo llamado ATP, que es un programa de asistencia de emergencia al trabajo, similar al PPP, del cual seguramente hablará Maricel, facilitando hasta un 50% del salario. El Estado se hace cargo de un 50% del salario
abonado por el organismo central de la Seguridad Social, que esto viene a compensar una medida protectoria de los trabajadores, pero muy dañina para las pequeñas y medianas empresas, que fue, y que sigue vigente aún hoy día, que es la prohibición absoluta de producir despidos de trabajadores. Quiere decir que una de las medidas de reestructuración fuera de la insolvencia, que es la reducción de personal o el ajuste de personal, está prohibido, sigue estando prohibido aún hoy, y sobre llovido mojado, el agravamiento de las indemnizaciones por despido al doble, se duplican las indemnizaciones. Entonces, si bien por un lado esto causa perjuicio grave a las pequeñas y medianas empresas, por el otro lado, por un muy corto periodo, entre abril del 2020 y diciembre del 2020, se dio esta asistencia de emergencia al trabajo, permitiendo pagar la mitad de los sueldos. También hubo, durante un muy corto periodo, entre marzo del 2020 y junio del 2020, unos créditos para pagar sueldos a una tasa que para ustedes puede parecer usuraria, que es 24% anual en un país con una inflación como la Argentina de arriba de un 40%, era un crédito blando. Y también hubo apoyo para pequeñas y medianas empresas con tasas un poco más reducidas, pero siempre medidas con muy poco volumen económico, porque el Estado no tenía este volumen económico. Paralelamente, y con esto cierro este rápido resumen, hubo algunas prórrogas en materia de vencimientos impositivos y previsionales y una moratoria significativa que involucró una moratoria fiscal impositiva que involucró deudas hasta hasta el 31 de agosto del 2020. Estas fueron las medidas, como verán, hay algunas más, pero son similares a las que se han adoptado en otros sistemas. La gran crítica que puede hacerse es que, a diferencia de lo que ocurrió en la enorme mayoría de los países del mundo, no hubo ninguna modificación siquiera de emergencia en el sistema concursal. En la región, en Latinoamérica, hubo modificaciones en Perú, en Colombia 2 veces, Brasil, hay proyectos muy avanzados en Chile, hay algún proyecto en México. En la mayoría de los países del mundo, España, Francia, Italia, hubo modificaciones de la ley de concursos. No sucedió así en la Argentina, ni siquiera para afrontar la emergencia concursal. Hubo 20 proyectos, pero por razones de mezquindad política y por razones de ideología política, ninguno de ellos prosperó. Esto, la escasa ayuda que hubo a las pequeñas y medianas empresas y la inexistencia de un sistema concursal de emergencia ha significado, lo hablábamos en la instancia previa, que hay una suerte de barrera imaginaria de procesos concursales, tanto de personas humanas, físicas, como de personas jurídicas. El año 2020 marcó uno de los años con la menor cantidad de concursos preventivos y quiebras, es decir, procesos rehabilitatorios y liquidatorios en la Argentina en los últimos años. Y en lo que va del 2021 tampoco se advierte una gran cantidad de procesos concursales. Hay, repito, una suerte de anestesia general de empresas que no son viables. La expresión empresas zombies se ha generalizado.
están muertas, pero siguen caminando, y lo que se espera ya respecto de aquellos procesos concursales que están hoy en trámite y la avalancha de procesos concursales que se espera que cuando se rompa este dique imaginario y empiecen a haber procesos concursales, lo que se advierte ya hoy es una gran oportunidad de negocios en materia de activos en distrés. Por cierto que no en todos los rubros, fundamentalmente en rubros muy afectados por la insolvencia, como es hotelería, líneas aéreas, gastronomía, espectáculos, pero también en materia de real estate. Hay muchos proyectos que fueron afectados por las paralizaciones de las obras, y hay muchos activos en distrés que en los jueces están instando procesos rápidos y generosos de compra de estos activos para destrabar estos procesos concursales que se vieron afectados por la insolvencia, y que esto seguramente se va a proyectar respecto de aquellos procesos que se empiecen a presentar, de manera tal que los jueces, aún incluso apartándose del texto frío de la ley que habla de subastas judiciales, están admitiendo propuestas de compra hechas por particulares y concursos de precios para que estos activos no continúen depreciándose y puedan rápidamente ser reingresados en el mercado. No quiero extenderme más, quedo al final de las exposiciones de mis copanelistas abierto a las preguntas, y gracias por el tiempo dispensado. Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, un placer y además, como he dicho al principio, un aprendizaje para todos los que te escuchamos sobre esa misma materia. Continuará en este momento Merisel Valentín Márquez, concretamente abogada en Puerto Rico, concretamente con despacho en San Juan de Puerto Rico, especializado en temas corporativos y tributarios, bajo la firma Valem Law Group. Por favor, Merisel, tienes el uso de la palabra. Ya sabes que tenemos un máximo de 10-12 minutos, si nos podemos ajustar, muchísimo mejor. El micrófono para ti. Muchas gracias, Merisel. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad a José de RIN y a Global Chamber. Pues Puerto Rico pues queda enfrascado en la jurisdicción americana. En Estados Unidos se comienzan a tomar medidas bajo la presidencia del expresidente Trump, bajo la ley CARES, que básicamente, como bien indicó Javier, lo que hizo el gobierno americano fue tratar de a toda costa inyectar dinero en la economía para así amortiguar y dilatar que la economía colapsara. Entre los programas que nos introdujo la ley CARES fue el Paycheck Protection Program, o el famoso PPP por sus siglas en inglés, el cual le proveyó a los negocios capital operacional en el año 2020 para ya sea mantener a los empleados o gastos necesarios de un negocio, como son las rentas, la luz, el agua. Y que básicamente lo que la ley indicaba era, si tú lo usas para estos propósitos, se te condonan. Aunque se gestionó como préstamo, básicamente, si tú lo utilizabas para los propósitos, hay una condonación de deuda, que básicamente es lo que se llama, pues, grant. A la fecha de hoy, básicamente, ese programa inyectó a la economía, se estima 788 billones de dólares en préstamos, en alrededor de más de 11 millones de préstamos provistos. Un segundo tipo de préstamo que también estableció es la ley CARES del señor Trump, fue los Economic Injury Disaster Loan. Este era un poquito diferente.
no te indicaba qué tipo de gasto tú tenías que utilizar, sino solamente tú tenías que indicar que tú habías recibido algún tipo de impacto económico. Este fue un programa utilizado de una manera un poquito menor, no obstante, este programa inyectó 207 millones a la economía. Ya eso es a nivel de empresa. Una de las cosas también bajo el Economic Injury Disaster Loan, además de un préstamo grande, lo que se hizo en un principio de la pandemia es a todo el que solicitaba se le adelantaba $10,000. Literalmente se te adelantaba $10,000 a los negocios, los cuales no tenías que repagar. Eso definitivamente en ese cierre inicial entre marzo y junio fue lo que llevó a muchas cuentapropistas a mantenerse a flote. Ya esto es a nivel de empresa. A nivel de empleado, ¿qué se hizo? Definitivamente nuestra economía, por lo menos en Puerto Rico, cierra marzo. Teníamos casi un cierre total hasta julio de 2020. Y para amortiguar pues aquellos cierres, dos cosas. Aquí después estaba el sistema de desempleo y a nivel federal, los Estados Unidos con la ley CARES también implementa un pago especial a los trabajadores, que es la asistencia por desempleo pandémico o el famoso PUA por sus siglas en inglés. Este establecía un pago adicional de $600 a los empleados, era semanal. Básicamente, esto lo que hizo fue que absorbió todos aquellos empleados y cuentapropistas pues, que quedaron desplazados. Y como dato, al sol de hoy siguen 6 millones de empleados manteniéndose y lo que ha creado esto es un poquito pues ya de un desfase a nivel laboral y muchos estados lo han eliminado porque la asistencia económica de los $600 adicionales al desempleo regular era tan buena que es mayor que lo que recibe un empleado que trabaja por el salario mínimo federal, que son los $7.25 la hora. Lo que ha creado, pues, que muchos empleados se deseen mantener recibiendo el famoso PUA en vez de volver a insertarse al mercado laboral. Muchos estados, pues, lo han eliminado. Por ejemplo, Florida ha sido uno de los más vocales. En Puerto Rico se va a esperar que cese el programa, que su vigencia cese conforme la ley, que es hasta septiembre. Ya vamos a nivel de individuo. A nivel de individuo que hizo Estados Unidos, vamos a inyectarle dinero a todo el mundo. ¿Qué se hizo? Se establecieron unos pagos de impacto económico, que fueron 3 pagos, uno de $1,200, uno de $600 y uno de $1,400, más si tenías hijos eran $500 por dependiente. Los requisitos bien mínimos, el tener un seguro social, que es pues nuestro número de identificación, y no ganar más de como $100,000. Si tú cumplías esos requisitos, recibías este dinero. ¿Qué ocurrió con eso? Básicamente se estima que las personas que recibieron los pagos, que estos han generado un ahorro en Estados Unidos de 700 millones, lo cual se espera que los mismos, que aumente el consumo cuando la economía reabra en su totalidad. ¿Qué tenemos ahora bajo el presidente Biden? El presidente Biden en el 11 de marzo se aprueba su American Rescue Plan Act y lo que se toma es, ya hemos dado medidas y dinero, lo que se está tratando es de incentivar esos empleados y que se regrese a la economía. Dos de las medidas son dando créditos por trabajo y créditos por dependientes, y la realidad, pues, aquí en Puerto Rico como en la Argentina no se vio mucha erradicación de quiebras, y lo que se ha hecho básicamente es pues inyectar a la economía y esperar a que todo ese dinero pues se mantenga en la economía. Ya con eso estamos. Creo que mis 10 minutos ya sí, pasaron. muy bien, Merisel, muy claro. Muchísimas gracias.
Y lo mismo que le he dicho a Javier, nos estás particularmente a todos los oyentes y a mí abriendo información que desconocíamos y que son unas aplicaciones que en otros países no han existido. O sea que muchísimas gracias. Continuará ahora Diana Rivera, abogada en ejercicio de Bogotá, colombiana y además profesora de Derecho, magnífica profesional, amiga y una de las mayores expertas que conocemos, como decíamos antes en la preconferencia entre los ponentes, de un país en el que la legislación no solamente va por delante de la realidad, sino que está mejorándose día a día. Por tanto, el micrófono, Diana, también para 10-12 minutos es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a Global Chamber y al profesor José Pajares por la invitación. Es un gusto estar acá en este espacio. Pues efectivamente, como ya lo ha adelantado José y Javier en su exposición, Colombia, primero que todo, frente a la pandemia, actuó muy rápidamente, quizás de forma apresurada porque los efectos en la economía han sido devastadores y quizás también por eso ustedes han podido ver en las noticias que llevamos más de un mes en paro o en huelga o en protestas, que ahora les voy a explicar un poco qué es lo que está pasando, un breve resumen de qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país. Respecto de las medidas gubernamentales de respuesta a la pandemia, lo primero que hizo el gobierno fue declarar el estado de emergencia de conformidad con nuestra constitución política. Nosotros tenemos una constitución política del año 91, producto de un movimiento social llamado Séptima Papeleta. En este estado de emergencia, el gobierno decretó una serie de medidas muy parecidas a lo que ya han hablado ustedes. Lo que pasa es que, pues como siempre decimos, estamos aquí en Colombia, ¿no? No somos un país del primer mundo, somos un país del tercer mundo, con aspiraciones de ser del primer mundo, pero todavía nos falta bastante. Entonces, lo primero que hicieron fue establecer un ingreso solidario. El salario mínimo en Colombia a la tasa de hoy son unos $250 más prestaciones sociales que son el seguro de salud, el seguro de pensión, el seguro para riesgos profesionales. Entonces era un ingreso solidario de unos $50 para todas las personas pues, de estratos 1 y 2. Frente a los créditos de los bancos se estableció un programa que se llama PAD, Programa de Apoyo al Deudor, en el que los bancos fueron autorizados a reestructurar todas las obligaciones que quisieran sin necesidad de tener que provisionar, ¿no? Como un standstill. Es decir, todos vamos a reestructurar y vamos a ver qué pasa cuando pase la pandemia, y ahí en ese momento los bancos van a verificar cómo están los deudores realmente. El tema de los no despidos, también el Ministerio de Trabajo salió y dijo no se pueden hacer despidos colectivos. Lo que ha pasado es que pues, la gente ha tenido que cerrar y lo que se espera ahora es una ola de procesos, obviamente, en la jurisdicción laboral por cuenta de esos cierres, por esos despidos de facto más que legales. Decretó una moratoria en arriendos, dijo hasta el 30 de junio del 2020 nadie puede terminarle el contrato de arrendamiento a nadie, y financiaron servicios públicos. Y en cuanto a los recursos para las compañías, porque la falta de ingresos por el cierre de la economía, se establecieron una serie de recursos a través de bancos de segundo piso o mecanismos de garantía como el Fondo Nacional de Garantías, pero con un efecto que es importante definirlo, y es que si yo estoy en crisis en Colombia es imposible que me presten, porque yo tengo un INRI acá por mi calificación o por el nombre del proceso, estoy en reorganización, en lo que sea. Respecto a la respuesta gubernamental en materia de insolvencia, es importante anotar, como ya lo decía Javier, Colombia sí puso como toda la carne en el asador, es decir, sacó 4 decretos de consecuencia del estado de emergencia para efectos de modificar las normas en insolvencia, ¿sí? Nosotros en Colombia no tenemos un sistema como en el español que es obligatorio solicitar el concurso con un término. Sí tenemos un deber del comerciante de denunciar la cesación de pagos, pero inclusive ese deber lo suspendió el gobierno en los decretos. Dijo, en este momento nadie tiene el deber de denunciar pagos, nadie tiene las causales de disolución por pérdidas, también quedan suspendidas, y estas medidas tienen vigencia de 2 años.
Como consecuencia de esas medidas, nosotros, si ustedes miran en INSOL, en la página de INSOL, ustedes pueden encontrar un mapamundi de las medidas que se adoptaron a nivel mundial para efectos de atajar la crisis o la pandemia, la crisis económica generada por la pandemia. Y nosotros hemos puesto casi todas las cosas que decían ahí, ¿no? Suspender las causales de disolución, de alguna forma morigerar el análisis del administrador cuando actúa en quiebra y las actuaciones que lleva a cabo. El tema de los impuestos, también hicimos una serie de modificaciones en impuestos, se han prorrogado los plazos para impuestos, bueno, en fin. Pero en materia concursal, Colombia en este momento tiene una cantidad de mecanismos impresionante. Nosotros en este momento tenemos 7 mecanismos concursales, ¿no? Entonces uno dice, uno empresario tiene 7 puertas. ¿Qué hago? ¿A dónde entro? Y cada puerta tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay puertas en las que, por ejemplo, las medidas cautelares que yo tenga sobre dineros se levantan automáticamente. Otros en los que si yo entro y fracaso, no me voy a liquidación. Entonces, como novedad dentro de los procesos, nosotros teníamos antes 3 procesos. Era una reorganización ordinaria, una validación de acuerdo extrajudicial y una liquidación judicial. Ahora tenemos una reorganización ordinaria, una reorganización abreviada que es para pequeñas empresas, atendiendo lo que ha venido trabajando el Grupo 5 de la UNCITRAL, de la CENUSMI, de pequeñas empresas, pequeños concursos. Tenemos un procedimiento de recuperación en cámaras de comercio a través de un mediador concursal o de insolvencia. El NEAD, que es una negociación de emergencia de acuerdo de reorganización, que es un mecanismo judicial, pero bastante menos judicial que la reorganización. Y acordémonos que en insolvencia, cuando hay crisis, las normas concursales se relajan, es decir, se busca menos trámite, más celeridad. Y por último, la validación. Con José escribimos, o pues él escribió y yo lo acompañé un poco en un artículo sobre los acuerdos sectoriales. Esto ha sido de una forma u otra un gran avance porque nos permite acogernos a un mecanismo concursal, pero no con todos los acreedores, sino con aquellos acreedores que realmente tengan una dificultad. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra firma hicimos un acuerdo de reorganización solo con bancos, con todas las protecciones del mecanismo concursal, pero solo con bancos, de tal forma que mis proveedores, mis trabajadores y terceros no se vieron afectados y los seguimos atendiendo. En liquidación, teníamos liquidación voluntaria, que no es concursal, no es judicial, pero pues sí es un concurso, liquidación judicial, y ahora tenemos una liquidación judicial simplificada que es para pequeños concursos, para pequeñas empresas. Y esta liquidación, por ejemplo, tiene como ventaja que yo no tengo ya que hacer un avalúo o cumplir ciertos requisitos, sino que puedo establecer el valor a través de las ofertas que me lleguen. Y por último, hemos consolidado 7 mecanismos de salvamento de empresas, que de pronto en este escenario, oiga, ¿cómo puedo invertir? Yo creo, pues nos bajaron la calificación a BBB+, tenemos huelga y todo eso. Bueno, de pronto la gente dirá, bueno, ¿para qué invertir en Colombia? Pero realmente el mercado de lo que decía ahora Javier, ese mercado de empresas en default que son atrayentes para algunos inversionistas. En Colombia existen muchos mecanismos para hacerse a esas compañías en default que todavía tienen viabilidad o que tienen el supuesto de la empresa de negocio en marcha. Entonces, de esos 7 mecanismos, pues no voy a hablar de todos, hay 2 en especial que son incorporados en estas normas post pandemia, y es uno, el descargue, no entendido como el discharge del Código de Bancarrotas ni el de nosotros, sino que le permite a los acreedores hacerse a la compañía cuando el valor de la empresa en marcha es inferior al valor del pasivo. Entonces, de esa forma, teniendo en cuenta una empresa en marcha, los acreedores se pagan hasta por ese valor, y los que no se alcancen a pagar con la empresa se extinguen y la empresa sale 0 kilómetros, 0 deuda al mercado nuevamente con un negocio en marcha. Y el otro es el rescate de compañías que están en inminente liquidación. Entonces ya está en un proceso de reorganización y por alguna circunstancia el juez decreta la liquidación judicial. En ese momento cualquier acreedor
puede levantar la mano y hacer una oferta por la compañía y se acota el valor de la compañía al valor de los pasivos principales o al valor de los pasivos que sí o sí deben ser pagados, como los laborales, los créditos garantizados. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el efecto de esta modificación? Ya voy a terminar. Nosotros ya tenemos un estudio comparado del año pasado a este y la verdad, al igual que en muchos países, el número de procesos no aumentó de un año para otro significativamente. El aumento no pasa del 5%. Y los nuevos mecanismos, el que se ha usado, por ejemplo, ha sido el NEAR, que es la negociación de emergencia de acuerdo de la organización, se ha usado, pero solo representa el 10% del total de los concursos que se tramitaron el año pasado. Las normas pierden vigencia en abril del próximo año. La pregunta ahí es, ¿será que van a hacer una reforma a la ley de insolvencia para incorporar eso? La respuesta de muchos es que con la situación política del país existe poco espacio para que en el Congreso de la República se tramite una ley de esta naturaleza. Entonces aquí viene simplemente, ya me tomo un minuto más para explicar qué es lo que está pasando. Nosotros somos un país con una gran desigualdad. Es decir, tenemos uno de los índices Gini más significativos a nivel, creo que somos uno de los 5 países más desiguales en el mundo. Efectivamente, la clase media por estas presiones se reduce y lo que se aumenta es la pobreza y la situación de incapacidad de acceder a oportunidades y una clase, un poder económico que está atado a lo político y que tiene influencias en lo político. Nosotros tenemos en este momento un gobierno que se puede decir que es de derecha y fue señalado, este presidente fue señalado por nuestro anterior expresidente Álvaro Uribe Gómez, que también era liberal, pero pues de una marcada tendencia a la derecha, y ahora la pugna en las calles es esa inconformidad, es decir, no queremos más esta indiferencia del gobierno frente a la crisis de los jóvenes, un poco lo que pasa en España con los ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces, en este momento, hoy parece ser que el comité del paro, porque tenemos un comité de paro, va a definir que no va a haber más marchas, ni protestas, ni este tipo de cosas. Entonces, estamos en plena pre-campaña presidencial porque las elecciones para presidente son en mayo del próximo año. Entonces, esa es un mini resumen de la situación y cómo la pandemia fue quizás un iniciador de esa situación que ya venía, o un catalizador de esa situación que ya venía siendo manifestada antes de la pandemia. No sería más mi intervención, 12 minutos, arranqué a las 26 y muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muy clara tu exposición, muy práctica y bueno, creo que dará lugar a alguna pregunta concreta. Eso lo haremos en que acabe mi exposición. Bueno, voy a acabar haciendo yo una pequeña sinopsis de todo lo que se ha hablado y haciendo una pequeña referencia a la parte europea, precisamente de lo mismo que los ponentes anteriores han estado exponiendo. Pero quizás querría, antes que nada, explicar el contexto en el que nos estamos moviendo. Es decir, estamos hablando del derecho de la insolvencia, estamos hablando de crisis económica, evidentemente derivada de la sanitaria, y estamos hablando, lógicamente, de empresas zombie que están continuando en el mundo empresarial, pero también estamos hablando de empresas que acabarán liquidándose. Han hablado anteriormente los ponentes de soluciones previas a la liquidación y, en su caso, en la liquidación. Precisamente esa es la razón de que Global Chambers haya coparticipado en este webinar para hablar de que en este mundo, en este sector, en esta situación, las oportunidades de negocio van a ser enormes. Están siendo ya enormes. Y, por tanto, esa clase empresarial, emprendedora, esos empresarios que están trabajando solos, que tienen compañías mercantiles dirigidas a un sector en el que necesitan colaboración, concretamente de otros del mismo sector o complementarios del mismo sector, van a encontrar de verdad su camino, particularmente en Europa. Y a eso me voy a referir ahora, evidentemente en ese plazo máximo de 10 minutos que nos hemos autoconcedidos. Todos estamos hablando ahora mismo en Europa y se habla en el mundo de la insolvencia de la moratoria, esa moratoria concursal que muchos además me han preguntado, ¿qué significa la moratoria concursal? La moratoria concursal lo que significa es que en Europa y particularmente en España no es necesario presentar
la declaración, en este caso, de concurso de acreedores, la solicitud del concurso de acreedores, lo que en otros países se denomina la quiebra, a pesar de que la situación de la compañía sea de insolvencia inminente o, en su caso, sea de insolvencia clara. Y eso, la normativa de emergencia lo ha llevado en un determinado momento hasta una fecha, en otro hasta el concretamente 30 de diciembre del año 20, posteriormente el 14 de marzo del 21 y ahora 31 de diciembre del año 21. Eso significa que el empresario español no está obligado, al revés que en Colombia, que es voluntario, aquí en España, perdón, en toda Europa es obligatorio, no debe presentar el concurso de acreedores y, por tanto, en este año 2020, perdón, el pasado 2020, hubo el menor número de solicitudes de concurso en toda Europa. En toda Europa. En España, en Europa y particularmente ahora en los últimos meses está incrementando ostensiblemente las solicitudes de concurso de acreedores, porque a pesar de no ser obligatorio, el empresario sí que de alguna manera ve que no tiene otro remedio que reestructurar ese negocio. Entonces, en ese momento es cuando esa empresa solicita el concurso de acreedores con la única idea de llegar a un acuerdo, a un concordato, como dicen en algún país, un convenio con todos sus acreedores y lanzar a más tiempo y con una quita, esto es, con una reducción de la deuda para poder de alguna manera salir adelante. Esto se está incrementando concretamente en España, pero no en toda Europa. Y esta situación es la que va a permitir a muchos empresarios que esas empresas tomar mejores posiciones, tomar mejores empréstitos, tomar seguramente capital y de alguna manera salvar esa situación que en el pasado, derivado de la pandemia, no ha podido ser. Sin embargo, hay sectores no viables. Lo ha comentado Javier Lorente anteriormente, estamos hablando de hotelería, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de turismo, líneas aéreas, estamos hablando gran parte de la cultura. Todas esas grandes compañías están ahora mismo en un sector donde todavía no hay una viabilidad clara y donde la inversión que tienen que realizar para recuperar posiciones anteriores a la pandemia van a ser muy complicadas. En Europa se han facilitado fundamentalmente lo que se denominan unos préstamos financieros a bajo precio, que se denominan en España ICO, Instituto de Crédito Oficial. Son garantías prestadas por el Estado. Vale, pero se van a tener que devolver en 5 o en 8 años. Igual las prorrogan a 10. O sea, la compañía que ha ido perdiendo dinero, que está en un sector no viable, tiene que continuar negociando, tiene que continuar pagando, tiene que generar para poder recuperar lo que además debe y dentro de 5 años devolver los préstamos financieros. Esa situación está dando lugar a que haya muchas familias, muchos grupos empresariales que hayan decidido no continuar la inversión, no continuar esa situación. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de resort, estamos hablando de grandes urbanizaciones, estamos hablando también de negocios industriales familiares, en los cuales hay una desilusión, un hastío y una incertidumbre ante el futuro. Ahí es donde realmente esa posición de negocios, de oportunidades de negocios se van a dar. Pero quiero referirme también en concreto a unos datos que van a venir a ratificar esto, y son los siguientes. En primer lugar, esa moratoria concursal que todos conocemos, como lo he explicado antes, no es igual en toda Europa. Primero, no es igual la fecha. O sea, en España estamos hablando de diciembre del 21, pero es que en Francia es en agosto del 21. En Alemania era en abril, porque no lo han modificado. En Portugal no hay fecha exacta. Hay diferentes países en diferentes épocas, con lo cual esa economía europea, con la misma ayuda, va a tener diferentes resortes y diferentes herramientas para salir adelante. Pero quiero llamar la atención de dos consecuencias muy importantes. Esa moratoria, Alemania la exige que sea causal, es decir, que sea como consecuencia del COVID. Francia lo que dice es, sí, pero demuéstramelo. El resto de los 27 países europeos que están en la Comunidad Europea no establecen la causalidad. Es decir, que una compañía que haya venido en situación de insolvencia y haya ido aguantando como haya podido, ahora no tiene ninguna obligación de presentar el concurso y mañana lo podrá presentar, pero la causa viene antes de la pandemia y las consecuencias van a ser realmente las mismas. Por tanto, en ese punto hay un nuevo negocio. Pero es que además en Europa no se ha modificado la responsabilidad de los administradores o directores, como en alguna legislación se dice. Es decir, ese empresario que no tiene obligación de presentar el concurso de acreedores, su declaración de insolvencia hasta diciembre del 21, no por eso va a estar exenta de las obligaciones que la Ley de Sociedades de Capital establece y, por tanto, posiblemente su responsabilidad personal. Por tanto, hay muchos empresarios que no lo saben, hay otros que lo van sabiendo y muchos que como consecuencia de esto están anticipándose a esa obligatoriedad de presentar el concurso de acreedores a partir del 31 de diciembre del año 2021.
Otro dato a tener absolutamente en cuenta para que sepamos cuál es la situación o la consecuencia que tiene para los negocios el COVID y la legislación europea es saber que de los fondos europeos la distribución no es igualataria. No estamos hablando de que la situación de España, Italia, Francia, Alemania sea la misma. Es que esos fondos europeos van a ser distribuidos, salvo ajustes de última hora, en una proporción claramente desequilibrada. O sea, Alemania va a tomar el 52%, Francia solo el 17%, Italia el 4% y España el 2%. Ya sabemos dónde tenemos que hacer negocios, ¿verdad? Por último, por acabar esta pequeña referencia a datos que vienen a coadyuvar un poco lo que han planteado mis componentes anteriores, quiero llamar la atención de todos los empresarios y concretamente no solo los que están desarrollando con dificultad su negocio, sino los que quieren emprender. ¿De qué estamos hablando? Lo comentaba la doctora Rivera sobre el grupo 5 de insolvencia en UNCITRAL, donde algunos estamos trabajando hace muchos años y hablando siempre de que había que trabajar sobre la pequeña y mediana empresa, incluso la microempresa, y eso nos ha conseguido hasta los 2 últimos años, la cantidad de años que se ha trabajado sobre las grandes empresas, es por una razón, porque en Europa, voy a referirme en Europa, el 82,06% son autónomos y microempresas, repito, 82,06%. El 15,06% son pequeñas empresas, el 2,64% medianas y el 0,26% grandes. La insolvencia, la solución económica no está en la gran empresa, aparte, como ha dicho el doctor Lorente, es evidente que esas empresas buscan soluciones y tienen soluciones fuera del mercado, vamos a decir, en el que habitualmente se mueven los empresarios. Por tanto, si todos estos datos son los que tenemos en Europa y las medidas son prácticamente iguales, porque así ha sido en todas las legislaciones prácticamente mundiales, a pesar de que en insolvencia en México me consta que no se ha aprobado nada, Javier Lorente ha comentado que tampoco ha ocurrido nada en Argentina respecto a la legislación, lo que sí hace claro es que esas medidas, vamos a decir, económicas, han sido muy parecidas en todo el mundo, como lo fue, evidentemente, el remedio sanitario que se aplicó ya en 1908 con la mal llamada gripe española, cuando esa pandemia arrasó el mundo. También se aplicaron unas medidas que 100 años más tarde se han ido aplicando actualmente y parece ser que son las más eficaces. Por tanto, me gustaría, como ha comentado anteriormente César Trabanco y ha escrito Global Chambers en el chat, que ahora tengamos un rato de preguntas porque entiendo que hemos abierto un abanico enorme de expectativas. Muchas gracias. César, ¿hay alguna pregunta? Muchas gracias, José, Maricel, Diana y Javier, por toda esta información. Sin duda, esto ha sido un año y ya 4 meses de mucha incertidumbre y año en que los gobiernos pues, han tenido que buscar cómo solucionar, algunas más efectivas que otras, como han mencionado. Una pregunta tengo, me pregunta alguien de Perú, ¿qué tan exitosos han sido los mecanismos implementados por los países para que las empresas puedan superar los problemas económicos generados por el COVID? ¿Y cómo ven la situación empresarial y de inversiones en sus respectivos países en los próximos 24 meses? Entonces, a ver, puede dar un minuto de respuesta o quizás menos para acomodar la pregunta. Adelante, pues, Javier, si te parece, por el mismo orden, si os parece. César, dijiste que la pregunta provenía de Perú. Sí, proviene de... Bueno, Perú significativamente fue uno de los países latinoamericanos que sí introdujo reformas concursales y creó un procedimiento abreviado de reestructuración corporativa, un PARC. Obviamente no soy abogado peruano, por lo tanto no sé qué tan exitoso, pero de la lectura, digamos, académica del instituto, parece muy interesante, mayormente virtual o totalmente virtual, simplificado, más barato, cosas por el estilo. Obviamente Diana podrá ampliar, o ya lo dijo, Colombia introdujo estas reformas. Esto es lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas, son procedimientos abreviados,
simplificados, más baratos, en lo posible completamente virtuales para superar el estado de insolvencia. Ahora, si no prospera, y los estados, es el caso de Colombia, Perú o Argentina, no van a tener los billones de euros o de dólares para volcar en el mercado, y lamentablemente se va a aplicar un criterio darwiniano de que un montón de pequeñas y medianas empresas van a terminar desapareciendo. Los cálculos más realistas en la Argentina indican que 1/3 de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, van a desaparecer. Entonces, lo único que queda es, si esas pymes van a desaparecer, los activos de esas pymes tienen que reingresar al mercado lo más rápido posible. Y esa frase que se le atribuye al barón de Rothschild, es decir, cuando veas sangre en las calles, sal a comprar. Bueno, esto es un poco lo que tiene que pasar. Si no prosperan las reestructuraciones simplificadas, va a haber que comprar estos activos y reingresarlos en el mercado. Diana, igual la parte de Colombia, Diana o Maricel, perdón, Maricel, quizás. ¿Tienes el micro, Maricel, cerrado? En Puerto Rico, que nuestra estrategia fue inyectar dinero a la economía, la respuesta es no sabemos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no se hicieron enmiendas a nuestra ley concursal, como ustedes le llaman, o ley de quiebra. No obstante, el efecto a largo plazo de las medidas de poner dinero a correr en la economía no se sabe, ya que, como en todos los países, pues esta merma en las quiebras, yo por lo menos me encuentro un poco ficticia, debido a que se debe a que los tribunales estaban cerrados, por lo menos en Puerto Rico, lo cual ha evitado. Están comenzando a abrir, por lo cual no se sabe cuál ha sido el efecto, y especialmente en las pymes, de esa inyección, de esa estrategia de inyectar dinero a la economía. Una de las cosas que ha sido punta de lanza y que pensaron que sí iba a mover la economía eran los pagos a los individuos, pero no fueron inyectados en las pymes. Por lo menos en Puerto Rico, el consumo de darle dinero a las personas se utilizaron en compañías grandes, lo cual todavía no sabemos los efectos. Se espera que se sepa realmente, por lo menos para el mercado americano, para septiembre, cuando terminan las ayudas, especialmente el PUA a aquellos desempleados, y ahí sí se comienza el efecto de ver todas aquellas personas tratando de entrar a la economía, y se va a saber si lo que queda de las pymes lo puede absorber, pero la realidad es que por lo menos acá pues no tenemos el panorama claro, pero sí quería dejar saber pues que aquí, por lo menos en Estados Unidos, la ley de quiebras no se utilizó como punta de lanza para atender al COVID, para hacer respuesta al COVID. Bueno, muchas gracias. Respecto de Colombia, simplemente anotar, el 90% de la economía colombiana está conformada por MIPYMES, es decir, por micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro juez ha estado operando, el juez de insolvencia paró como 3 semanas, porque nosotros ya funcionábamos vía online, entonces, pero mientras se adaptaban unos protocolos para audiencias y todo eso, el juez ha estado trabajando sin parar desde el año pasado. Sin embargo, como ya les decía, si bien existen una cantidad de mecanismos, pues el tema del costo de un asesor, el costo de acudir a un proceso concursal desde el punto de vista reputacional es muy alto. Entonces, esas dos cosas limitan la posibilidad o impiden o hacen que el empresario diga, no, sabe que yo no me concurso, yo trato de seguir pedaleando acá a puro pulmón a ver si lo logro, pero la verdad es que seguramente este año y el próximo año veremos cómo las cuentas se van a tener que poner en blanco y negro, y vamos a tener que saber cuántas empresas realmente desaparecieron
por cuenta de la pandemia. Que si el cierre de la economía fue anticipado o no fue anticipado, ya no podemos hacer nada, fue lo que fue, y lo que vamos a tener que afrontar es esa situación de todas esas personas que se han quedado sin trabajo por ser empleados o por ser independientes y tener sus propios negocios. Si uno hace la comparación, como les decía, de lo que se ha usado, los mecanismos se han usado muy poco. Y frente a la inyección de recursos a la economía, pues somos un país del tercer mundo, hacemos lo que mejor podemos, pero pues tampoco tenemos millones y la máquina no se puede poner a imprimir indiscriminadamente plata, ¿no? Entonces, pues tenemos una situación en la que no hay recursos, la situación sigue complicada, aquí empatamos, imagínense esto, pandemia con paro, entonces esto ha agudizado la crisis y los mecanismos concursales, que si bien se felicita por la novedad y por la enjundia con la que los plantearon, pues realmente no han tenido un efecto práctico en la economía, en las pequeñas empresas y en las microempresas, porque son trámites muy costosos. Eso sería. La situación en Europa es coincidente con lo que estáis planteando. El problema va a surgir cuando haya concretamente que incorporar a todos esos trabajadores que están concretamente en unos expedientes de regulaciones temporales de empleo, que en España son 500.000 de trabajadores, cuando esas empresas zombies evidentemente no puedan continuar trabajando y vayan a tener que ir al cierre y todos esos empleados se queden concretamente en la calle. Pero esa situación no se ha producido todavía, esa situación se va a ir produciendo y llegará un momento en el que coincidirá además con esa obligatoriedad de presentar concursos de acreedores y salga mucha gente a la calle. Pero el problema que yo estoy viendo en Europa lo estoy viendo cuando esas financiaciones que no son a fondo perdido, sino que son financiaciones baratas, venzan, porque gran parte de las compañías no van a poder hacer frente. Entonces, alguna conversación y alguna reunión que he tenido con alguna entidad bancaria sobre estos temas me han planteado que ya tienen ellos en mente, estamos hablando de Europa, establecer, igual que hicieron en la crisis del año 2008, en la crisis inmobiliaria, una progresividad, es decir, dejar caer empresas, exigir, reclamar, por tanto, esos créditos, pero no todos a la vez. Primero un sector, un año, otro sector, otro año, otro sector, otro año, con lo cual se difumina una crisis que es una verdadera trampa, porque evidentemente la insolvencia deriva de lo mismo y las consecuencias son absolutamente tremendas. Quiero además hacer una referencia a algo que creo que es importantísimo para solucionar esto. O sea, en España, en Europa, perdón, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron nada más ni nada menos que el 20 de junio del año 2019 una directiva. Y con el título digo todo. La directiva es sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Exactamente lo que necesita el mundo de la insolvencia y lo que Javier Lorente, al iniciar esta respuesta, ha puesto de manifiesto como una necesidad. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Tenemos un minuto, pero antes de cerrar quisiera atender una de las preguntas que hicieron sobre su opinión de cómo ven que México ha manejado la pandemia. Sé que tenemos un panelista la semana que viene de México, pero igual si alguno de ustedes quiere comentar sobre lo que han visto de dicho país, porque tenemos varios miembros acá de México viendo. Entonces, les cedo la palabra, si pueden ser breves para ya clausurar. Sí, digamos, tanto Diana como José y yo somos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, del cual participan muchos significativos miembros mexicanos, realmente expertos en derecho concursal, no solamente como profesores, sino básicamente expertos prácticos. Los grandes concursos los llevan algunos de los miembros del instituto y todos ellos coinciden en quejarse que la ley concursal mexicana no ha dado ningún tipo de respuesta a la pandemia y lo más grave es que no la ha dado los jueces. La queja más grande que tienen, Diana y José, ustedes me corregirán, es que la ley en sí misma puede no ser tan mala. La ley es una ley relativamente nueva, es una ley del año 2000 con algunos ajustes
que ha tenido en los últimos años, pero el déficit más grande no pasa tampoco por no tener profesionales especializados en la aplicación, porque tienen un cuerpo de abogados y de especialistas. Lamentablemente, el fracaso de la ley concursal mexicana, que en 20 años de historia tiene apenas 900 casos, es decir, nada, la nada misma, solamente 900 casos en 20 años, en un país enormemente importante como en México, se debe fundamentalmente a que la judicatura encargada de aplicar la ley no quiere aplicarla, no sabe aplicarla, son jueces federales no especializados y las soluciones por lo general llegan tarde y refractarias a lo que debería ser. Diana, José, ustedes saben prácticamente lo mismo a partir de las opiniones de Jaime Guerra, de Jorge Sepúlveda, de Luis Palomino. No hay ningún mexicano en el panel, pero podemos hablar, como dicen los testigos, somos hearsay, ¿no? Hablamos por lo que otros dicen, ¿no? Totalmente de acuerdo, Javier. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por la información. Gracias a todos nuevamente por su tiempo hoy. José, no sé si quieres dar alguna otra palabra antes de cerrar. No, simplemente dar las gracias a los panelistas, no solo por la exposición, sino por haberse ajustado magníficamente al tiempo que habíamos previsto y, bueno, de alguna manera comprometerlos a continuar con esta labor, porque en un determinado momento podamos dar mejores noticias que las que tenemos ahora. Gracias a todos y gracias, evidentemente, al Global Chambers. Muy bien, gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes, ¿sí? El próximo martes tenemos la segunda edición de este evento, entonces ya mandé ahí la liga para que se puedan conectar. Igualmente vamos a estar dando seguimiento con más información. Gracias, buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Adiós.